La palabra de hoy es un tema muy importante. Como hemos estudiado la visión espiritual, también queremos hablar de la ceguera. Nosotros los cristianos tenemos persecuciones, ¿no? Muchas veces tenemos persecuciones, pero tenemos a Cristo que nos ayuda en todas nuestras pruebas. Pero los falsos y los malvados, ellos no tienen a nadie que les den soporte, sino la justicia y la vara de Dios. Veamos 2 de Timoteo, comencemos con ellos. 2 de Timoteo, capítulo 3, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, pereciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es una exhortación con la cual vamos a iniciar hoy de 2 de Timoteo, porque aunque nosotros como creyentes tenemos persecuciones y muchas veces vemos a los malvados y como pareciera que florecieran, ¿no? Y a veces como que, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué a esos malvados les va bien? Bueno, ellos son como la hierba, en un momento están verdecitos, pero luego se secan. Y también el Señor nos enseña que la justicia de Dios caerá sobre ellos. Pero nosotros tenemos a Cristo. Cristo es nuestro enseñador, es nuestro camino, es nuestro consejero, es el que nos forma, el que nos edifica. Él quiere enseñarnos hoy la posición que debemos tener como cristianos cuando nos encontremos frente a uno de estos malvados. Cuando hablamos de malvados en la Biblia, nosotros pensamos que son los hombres del mundo los malvados, pero déjame decirte que en esta oportunidad estamos hablando de los malos, de los que están dentro del reino de Dios, disfrazados como ovejas, pero por dentro lobos rapaces que quieren devorar a las ovejas de Dios, hacer mercaderías y engañar. Pero como nosotros no hablamos por hablar los cristianos, siempre tenemos que ir a la palabra. Así que vamos a comenzar a ver uno de esos falsos profetas y una de esas vendas mágicas que usaba y cómo era que engañaban al pueblo de Dios. Vamos a dirigirnos juntos a Hechos. Vamos al capítulo 8, verso 9 y vamos a hablar de Simón. La palabra dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y este hombre Simón, dice la Escritura, que antes ejercía la magia en Samaria, pero dice también que había engañado al pueblo. ¿A quiénes? A todos. ¿Se imaginan un hombre engañando a toda la ciudad? Un hombre engañaba desde el más pequeño hasta el más grande. Decía que les hablaba haciéndose pasar por un grande de Dios. Porque el pueblo le escuchaba atentamente y el pueblo decía: oh, este poder debe venir de Dios. Y él no les negaba, les hacía creer que su poder venía de Dios. Pero era un falso, un engañador, un mentiroso, un lobo disfrazado de oveja para engañar a todos. Pregunto, hermanos, ¿será que hoy en día existen algunos que engañan a muchos en una iglesia? Con trucos, con magias, con palabras mentirosas y los tienen engañados a todos. Este Simón tenía engañado al pueblo de Dios, porque estamos hablando que era en Samaria, en Israel, en una de las ciudades de Canaán. Ahí estaba engañando Simón a todos durante mucho tiempo. Pero veamos qué dice la Escritura, qué pasó después. En el verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios.
Así que cuando Felipe fue a Samaria y empezó a predicar, muchos hombres y mujeres salieron del encanto y empezaron a ver que todo lo que había mostrado Simón era trucos y eran artes de magia, y le creyeron a Felipe la palabra de Dios. Porque déjame decirte que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, nos despierta y nos hace ver todos los velos y todos los encantos que por mucho tiempo nos pusieron. ¿Cuántos encantos y cuántos velos no hay en el pueblo de Dios? ¿Cuántos no desvían a Jesucristo para mostrarles otro camino? ¿Cuántos no dicen, mira la estampita, mira la escultura, mira el truco, la mentira, el engaño, mira el Espíritu Santo no existe, solo Jesucristo, mira por aquí, con esta santa, con aquel santo? ¿Cuántos no vendas mágicas no se inventan para cazar las almas del pueblo de Jehová? Pero no para cazar las almas y llevárselas a Jehová, sino para cazar las almas, engañarlas, sacarles su dinero, hacer mercadería con ellos y llevarlos a la condenación. Qué malvados hombres, ¿eh? Pero existirán, dice el Señor. Lo que el Señor quiere es abrirnos los ojos, quitarnos los velos y que nosotros no nos dejemos encantar. Porque estos son encantadores, porque estos son engañadores y así andan como Simón. Bueno, también hay Simonas, ¿no? Simón y Simonas que engañan al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que despertar. El pueblo de Dios tiene que oír la palabra de Dios, y como esas mujeres y esos hombres que estaban en Samaria, cuando Felipe fue a llevarles la palabra, ellos se despertaron y comenzaron a bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué pasó? El mismo Simón, el mismo mentiroso, se bautizó. Pero dice la Escritura que estaba atónito. Miraba esos poderes y decía, oh, ese poder es mejor que el mío. Y quería el poder, pero no quería el poder para llevarle las almas a Cristo. Quería el poder porque sabía que con ese poder del Espíritu Santo podía hacer más dinero que el que había conseguido. Y se atrevió a preguntar el precio de la negociación para ver cómo obtenerlo. El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos harán mercadería con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos falsos y esos mentirosos, Simón y Simona, no van atrás de las almas de Dios para cazarlas y llevárselas al Señor ni a los pies de Cristo. Van porque quieren saciar su vientre y porque quieren mirar cuánto sacan. Porque a lo mejor no quieren trabajar y quieren mirar si eso puede ser una forma de trabajo, de dinero para ellos y su familia, para sus bienes. Porque no es para el pueblo, ni para las obras de caridad del pueblo. Son para ellos y para unos cuantos que están con ellos. Pero déjame decirte que yo no me voy a cansar en este canal de hablar y de predicar la mentira y la blasfemia. Porque como es el tiempo de la apostasía, tenemos que despertar al pueblo de Dios para que tome control a través de la palabra de Dios y se quiten sus velos y se vaya el encanto y se vaya la serpiente astuta, mentirosa, que por mucho tiempo ha tenido engañado al pueblo de Dios. Ahora recuerdo incluso a unos pastores en México que yo vi en alguna oportunidad que le decían al pueblo de Dios que buscaran piedras que caían del cielo y que buscaran porque iban a llegar. Y tenían a muchos buscando piedras y ellos venían con un cofrecito mostrando piedras y diciendo, mira, estas piedras llegaron del cielo. Y el pueblo de Dios tocaba las piedras y querían esas piedritas para tenerla porque pensaban que venían de Jehová. En este siglo todavía existen esos trucos de escarcha, de piedra, que le hacen creer al pueblo de Dios que vienen del cielo. La única piedra preciosa es esta palabra, no hay otra. Es una perla, es una piedra preciosa que tú encuentras y vendes todo lo que tienes y te quedas con ella. Pero la piedra y la mentira y las vendas de los falsos profetas, esas solamente encantan y te llevan a la muerte y a la condenación. Examina tus pies, examina los caminos donde estás. Y aunque haya muchos amigos, porque, disculpa que me salga del tema, pero también tuve la oportunidad de conocer un hombre que llegó a nuestro ministerio y él llegó bastante confuso porque había descubierto que todos los mensajes que llevaban las revistas que él entregaba de lugar en lugar venían con imágenes de Satán.
Y empezó a ver que verdaderamente tenían imágenes de Satán en las revistas. Y yo le dije, y si tú sabes que es Satán y que esta gente te está mintiendo, ¿por qué no te vas de ahí? Y él me dijo, porque ahí están mis amigos y llevo mucho tiempo. Y no puedo renunciar porque a lo mejor mi esposa se va a quedar triste porque no va a tener sus amistades. ¿Tú te imaginas que Dios te abra los ojos y aún así sigas en la mentira? Si hoy Dios te abre los ojos de aquí, toma decisiones. Si tienes que cambiar de tu iglesia, cambia. Si tienes que salir de la mentira, sal. Pero si no buscas la verdad, esta es una oportunidad que Dios te da para que si verdaderamente lo quieras a Él, lo puedes encontrar a Él. Esta es la única piedra preciosa que tenemos y no hay otra. Esta es la única verdad y lo demás que está fuera de esta verdad son velos y vendas mágicas que tienen esos falsos para cazar las almas del pueblo de Jehová. Pero dice la escritura más, dice que Simón quería comprar este poder. Y cuando Pedro y Juan escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, se fueron a imponer las manos a todos los bautizados para que recibieran el Espíritu Santo de Dios. Y efectivamente Pedro y Juan llegaron. Leamos más aún la escritura. Dice así, verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que Simón pensó que podía negociar y llegó astutamente y le dijo a Pedro, Pedro, ¿cuánto me vendes ese poder? Porque yo quiero que a todos el que yo le imponga manos también se sanen, que los paralíticos se levanten y que los muertos resuciten. Yo quiero ese poder. ¿Cuánto vale? Yo te lo pago, porque he recopilado dinero de a todos los que he tumbado y a todos los que he robado y a todos los que he engañado. Ahora tengo cómo negociar para tener más poder. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y también le profetizó y le dijo, en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Pedro lo vio inmediatamente cómo iba a quedar en hiel de amargura y en prisión de maldad, porque así terminan los falsos profetas. Aquí en la tierra y en el infierno, ¿para dónde van? Terminan en hiel de amargura y en prisión de maldad, porque Jehová va a librar a su pueblo. Jehová no va a permitir que esas vendas mágicas se la pongan a su pueblo. Aunque tú, cristiano, en algún momento digas, mira, es que yo estuve ahí, pero yo no tenía parte ni suerte con ellos. Es que me tenían engañados, me llevaron allá en engaño y me tenían allá ciego y no me daban la luz. Pero tú eres un hijo de Dios y si verdaderamente quieres la luz, búscala. Que Dios vea que tú sí quieres buscar la luz. Que Dios vea que tú sí te das cuenta que estás en engaño y que sales, que tomas decisiones. No podemos decir toda la vida que nos tienen engañados. También nuestra voluntad cuenta. También nuestro oído delante de la palabra de Dios cuenta. Porque Dios nos exhorta para que el que le quiera seguir le siga. El que ama sus palabras lo busca. Y dice la Escritura que él quería este poder. Quería este poder como muchos lo quieren. Comprarlo para mercadear. ¿Para qué? Porque con trucos pueden cazar almas.